Y ahora sí, gracias. ¿No? En cambio, si yo tengo por aquí el número 8, estamos viendo propiedad de los números, ¿no? El número 8 tiene ¿cuántos divisores? El número 8 tiene el 1, lo divide el 2, lo divide el 4 y lo divide el mismo 8, ¿no? Profe, este tiene 4 divisores. Entonces, no es primo. ¿Ok? Será primo solamente cuando tiene 2 divisores. ¿Ok? No te vayas a olvidar eso nunca, ¿ya? Cuando un número es primo, cuando tienes solo 2 divisores. Ahí está, borramos. Ya sabes. A ver, para que quede más claro, te voy a poner un ejemplito de quiénes son números primos. A ver, son primos, por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, seguimos sería el 13, el 17, el 19, el 23, etcétera, 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 ¿no? A ver, con esa pequeña aclaración, veamos un pequeño problema, querido alumno. A ver, dice, problema número 1, dice, evalúa las proposiciones. Dice, evalúa las proposiciones. Dice, ¿cómo que evalúa? O sea, ponle 20, 18, no, pues, cuando yo digo evaluar una proposición, tú ya sabes que es una proposición, ¿no? Una proposición es un enunciado que puede ser verdadero o que puede ser falso. Entonces, están diciendo, en otras palabras, indica verdadero o falso. ¿Ok? Ah, ya, entonces voy a... Gracias. Entonces, vamos a poner ahí eh, lo que te estoy mencionando. Listo. Evalúa las proposiciones, dice, ¿no? Ya. Hay un solo número primo par, dice. Hay un solo número primo par. ¿Eso será cierto? ¿Será verdadero? Sí. En realidad solamente hay uno, que es el 2. El único primo par que existe en todos los primos que son infinitos es el número 2. Entonces, esta proposición que tú ves acá es verdadera. El único primo par es 2. ¿Sí? Esto es verdadero. Vamos a ponerle aquí. Verdadero. Verdadero. ¿Ok? A ver, la suma de dos primos es siempre otro primo. ¿Qué dice? La suma de dos primos, dice, la suma de dos primos es siempre dos primos. A ver, sumemos el 2 con el 3. ¿Qué me sale? Me sale otro primo, ¿sí o no? 5. Ah, sí, sí, profe, la suma de dos primos me da un primo. No, claro, me da un primo. A ver, sumemos ahora el 2 con el 5. A ver, sumemos con el 5. Ah, profe, 7, sí, profe, sí, sí es primo, sí es primo. Entonces la proposición es verdadera siempre, ¿no? Profe, y si usted suma el 5 con el 7, 5 con el 7, ¿cuánto sale? 12. Profe, ¿el 12 es primo? No, no es primo. No es primo. ¿Qué es entonces, profe, si no es primo? ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se le dice si no es primo? ¿Sobrino? ¿Tío? No, se le dice compuesto. Ya, Flavia, no te preocupes. Ya, hija, no te preocupes, se le dice compuesto. Entonces, porque no cumple, cuídate mucho, porque no cumple una condición, ¿no? Este sí es primo, este sí es primo, pero no siempre, ¿no? Entonces, la suma de dos primos es siempre otro primo, no siempre, ¿no? Entonces, como no se cumple siempre, esa acá debe ser falso, porque no siempre se cumple, no. Acá dice siempre se cumple, no, no siempre. Entonces, esa proposición es falsa. ¿Sí? La diferencia de dos primos es siempre par.
A ver, ¿qué dice? La diferencia de dos primos es siempre par. A ver, veamos. Si yo cojo dos primos, por ejemplo, 11 es un primo, y le resto 2, que también es primo, la diferencia. ¿Cuánto me sale? Me sale 9. ¿Siempre es par? No, mira, hay un caso en que no, que es impar, 11 menos 2 es 9. Entonces también es falso. También es falso. Sí, también es falso. Bien, chicos. Ese sería el problema número 1, ¿no? Entonces, entendamos que hemos visto que son números primos. Números primos son aquellos números que tienen exactamente dos divisores. ¿Sí? No tienen ni más ni menos. ¿Quién es realmente falso? ¿El profesor? No, pues no, así es. El problema. Allá, allá. Habla bien, ¿ah? Estudia bien, ¿ah? Ya. Vamos con otro nuevo. Sí, vamos con otro nuevo. A ver, empezamos entonces. Hemos visto hace un ratito que son los números primos. Ahora nos toca ver qué son los números compuestos. ¿Sí? Los números compuestos son aquellos que tienen más de dos divisores. Entonces no hay problema. Debería ser. ¿Quién tiene más de dos divisores? ¿No? A ver, ponemos entonces. Un número compuesto son los que tienen más de dos divisores. ¿Sí? Veamos algunos ejemplos. O sea, son los que no son primos, pues, ¿no? Son los que no son primos. ¿Sí? Son los que no son primos. Ahí está. Los números compuestos son el 4, el 6, el 8, el 9, el 10, el 12 y así infinitos, ¿no? Por ejemplo, el 4, ¿qué divisores tiene el 4? ¿Cuántos divisores tiene el 4? El 4 tiene el divisor 1, el divisor 2 y el divisor 4. Son números que lo dividen exactamente. Ya tiene 3 divisores. Esto tiene 3 divisores. Entonces, esto no es primo. Ya te he dicho, ¿cómo le vas a llamar si no es primo? Nada que sobrino, tío, no, no, no. Le vas a llamar compuesto. Porque son los que tienen más de 2 divisores, ¿no? Igual el 6, ¿no? Tiene más de 2 divisores. El 8, el 10, el 2. Todos ellos tienen más de dos divisores. Entonces, no. No es primo. Se le llama compuesto. Acordarse de ese pequeño detalle. ¿Ok? Con esa pequeña aclaración, no, tampoco se le dice compadre. Se dice compuesto. ¿Ok? Bien, con esa pequeña aclaración, me parece que podemos hacer un problemilla. Si me permite, hacemos un problemilla. A ver, problema 2. ¿Cuántas parejas de números compuestos menores que 20 suman un primo? Dice. A ver, ¿cómo es eso, profesor? Pareja de números compuestos menores que 20 suman un primo, menores que 20. Y mira, para hacer lo que tú ya no vas a pensar mucho, porque acá están los números compuestos. Mira, el 4, el 6, el 8. Entonces, ¿cuántos de estos números menores? Y todos son menores que 20, mira, porque el que sigue es 20. De estas parejas, ¿cuántos suman un primo? A ver, empecemos. Empecemos. El 4, ¿con quién sumado me da un primo? El 4, ¿con quién me da un primo? A ver, con el 6 me da 10, no. Con el 8 me da 12, no es primo. Con el 9 me da 13, 4 más 9 es 13. No, pues el 1 no le vas a poner, porque el 1 estamos hablando del 1. Estamos hablando de compuesto. ¿Cuántas parejas? El 1. Ah, ¿y el 1 qué es? El 1 no es primo ni compuesto, ¿ok? Eso lo vamos a ver ahorita, ¿ya? El 1 no se considera, el 1 no se considera, ¿ok? No se considera. Empezamos desde el 4 por eso, ¿ya? Entonces, 4 más 9, eso me sale 13. Sería la primera pareja. Ahí está, la primera pareja. ¿Habrá otro con el 4? A ver, ¿habrá otro con el 4? ¿El 4 con quién? ¿El 4 con quién? A ver, otro que me salga primo. Voy a ver cuántas parejas tengo. El 4 con el 15, ¿sí o no? Sale 19, ¿sí o no? Claro. Muy bien ahí, muy bien ahí. Muy bien, María Paz. El 4 con el 15 sale 19. ¿Habrá otro con el 4? A ver, ¿habrá otro con el 4? ¿Habrá otro con el 4? No, no. 15, 16, 20, no. Pares. La suma de dos pares me va a dar un par, así que los pares no son primos. A ver, con el 6. ¿Habrá con el 6? A ver, 6 más 8. No, como es par, si lo juntas con otro par ya no va a ser. ¿No? 6 más 9, 15. No. 6 más 10, no. 6 más 12, 14. 6 más 15, 21 tampoco. 6 más 16, 22. 22 no es primo, pues, ¿no? 6 más 18, 24. Basta que sea par, ya no es primo, a menos que sea el 2. Entonces con 6 no hay.
Ya probé con un 4 cosas. Sí, chicos, hay que probar uno por uno. A ver, con 8. A ver, con 8. 8 más cuánto. 8 más cuánto. Ese sí hay que trabajar. 8 más. 8 más. A ver, ayúdame. 8 más. ¿Cuánto? 8 más 9. Muy bien. 8 más 9. Bien, 8 más 9 sale 17. Y 17 es un número primo. ¿Habrá otro 8? Sí, ¿no? 8 más 15. Ahí está. Muy bien, Stephanie. Muy bien, María Paz. 8 más 15 es 23. Ahí está otro primo. ¿Habrá otro con 8? No creo, ¿no? No creo. 9. 9, bueno, ya hemos hallado 9 más 8, que es 8 más 9, lo mismo, ¿no? 9 más 8, 8 más 9, lo mismo, ¿no? A ver, ¿habrá otro con 9? 9. A ver, 9. Sí, ¿no? Ya lo encontré. Ahí está, muy bien, María Paz, yo también lo había encontrado. 9 más 14, ¿no? ¿Cuánto es 9 más 14? 9 más 14 sigue siendo 23, ¿no? 23, 23, que también es primo, ¿no? Por ahí creo que teníamos un primo otra vez. Aquí, ¿no? Acá porque le he puesto 15. Acá me he equivocado. No sé por qué le he puesto 15. Estaba pensando yo en el 15 a ver si le sumaba. Acá no es 15, ¿no? Disculpen, chicos. Un lapsus aquí. Estaba pensando en otra cosita, seguramente. En sumar en mi mente, cuando estoy así. Acá 9 más 15, ¿no? 23 también, ¿no? 23. Es por mi desayuno, sí. Es por mi desayuno, que todavía no lo tomo. Muy bien, María. Ya, chicos. 9. A ver, ya está. Uy, hemos probado con esto, falta bastante. Pero ya no regresamos, porque hemos probado hasta el 9. 9 con 14, probamos 9 más 15, 9 más 15, 28, no, 9 más 16, 9 más 16 tampoco, ¿cierto? Y 9 más 18 tampoco. A ver, otro. Ahora con el 10 con ninguno de ellos va a ser, ¿no es cierto? Porque con el 12 es 22, 24, 25, no. El 12 con quién? El 12 con el 14, no, con el 15, no, con el 16, ahí está, no, tampoco. El 12 con el 18, tampoco, el 12 tampoco. El 14, ahí está, mira, el 14 con el 15. ¿Cuánto suma 14 más 15? Ayúdame, ¿cuánto suma 14 más 15? 14 más 15 es, claro, 29, ¿no? Ah, ya, muy bien, 14, ahí está, más 15. Y el 29 también es un número primo. En todo caso hay que conocer los números primos, ¿ya? 29. A ver, ¿qué más? El 14 con el 16, no, y el tampoco. El 14 con el 16, no. El 15 con el 18. ¿Será el 15 con el 18? 15 con 18, ¿cuánto sale? 15 con 18, ¿cuánto sale? Ah, 15 con 10, 15 con 16, ¿no? Oye, ¿verdad? Me había salteado el 15 con 16, gracias. Ahí, muy bien, muchachos, muy bien, me había salteado. Soy abuelito para esto ya. Ustedes están más frescos. 15 más 16 me sale 31, y 31 también es primo, ¿no? ¿Y quién falta? ¿Quién falta? A ver, ¿quién falta? Creo que ya están todos, ¿no? El 33, no, 15 más 16 es 31. 16 más 18, ¿cuánto es 16 más 18? 16 más 18, ¿cuánto es? 34 ya. 34 tiene mitad, tiene uno, tiene 2, tiene uno y tiene 34. No es primo. No es primo. Y está ahí. Y está todo. Y está todo. Son 7 entonces. Son 7. A ver, déjame hacer una revisión rápida. Ah, mira. Nos habíamos olvidado de esto. Nos habíamos olvidado de esto. 15 más 18, ¿cuánto es? 33, ¿no? 33 tiene uno, tiene el 3, tiene el 13. ¿No es cierto? Ah, vamos a poner acá 9 y 10. 9 y 10. 9 más 10. Habíamos olvidado de eso. También 19. Por ahí me están diciendo, y es válido,
Profesor, 18 más 9. Ya, ¿cuánto es 18 más 9, chicos? A ver, ¿cuánto es 18 más 9? 18 más 9, ¿cuánto es? ¿No? 18 más 9, ¿cuánto es? 37. No, ¿cómo hace 37? 18 más 9. ¿No te diste cuenta o no? 18 más 9, ¿cuánto es? Ah, 27, ¿no? Ya, y 27 primo, ¿no? Por ahí me estaban diciendo 37. No, 18 más 9 es 37. ¿Cuál sería la respuesta? Si ¿cuántas parejas de números compuestos menores que 20 suman un primo? Respuesta, 8. Así de fácil y sencillo. Estos dos ejemplos han servido para saber más o menos qué es un número primo y es un número compuesto. Pero hace un ratito te dije que tengas cuidado con el 1. Te dije, ¿sí o no? Ten cuidado con el 1, te dije. Acá le ponemos una nota. Vamos a tachar nuestro nombre. Nota. La unidad tiene un solo divisor, si te has dado cuenta. Por esa razón, no es primo ni es compuesto. ¿Ok? No es primo ni es compuesto. Porque los primos, ¿qué son? Los primos son aquellos que tienen dos divisores, ¿cierto? Y los compuestos, ¿qué son? Aquellos que tienen más de dos divisores. Entonces, la unidad que tiene un divisor, ¿va a ser primo? No. ¿Va a ser compuesto? Tampoco. Por eso te pongo ahí la observación clara. Mira, y te lo he puesto ahí para que lo tengas. Dice, la unidad tiene un solo divisor. Por tal razón, no es primo ni compuesto. En algún momento te voy a explicar que hay una forma de ver esto, ¿no? En dos tipos, en los simples y en los compuestos. Los números se clasifican en simples y en compuestos. Cuando te hablan de simples, te hablan de dos tipos, de la unidad y de los primos. O sea, de los que tienen un divisor y de los que tienen dos divisores. Esos son los números simples. En cambio, acá los compuestos, tú sabes que esos tienen más o tienen, son mayor a dos divisores. ¿Sí o no? Ahí está. Eso tienes que tenerlo en cuenta también. A veces te digo números simples. Ah, ya, si me dices simples, ahí sí lo coloco al 1. Lo coloco al 1. Porque son los que tienen de 1 y 2 divisores. ¿Ok? ¿El 1 qué es? El 1 es un número. Un número es un número, que es 1. Pues estamos viendo clasificación de los números. Estamos clasificando los números enteros positivos. Entonces, si los queremos clasificar, como cuando clasificamos los triángulos, ¿no? Los clasificamos según sus lados, equilátero, ¿no? Escaleno, isósceles, según sus ángulos, rectángulo, rectángulo y obtus ángulo. Acá a los números los estamos clasificando según sus cantidades de divisores, ¿no? Entonces, si hablamos del 1, porque tiene un divisor. Si hablamos de los primos, son dos divisores y los demás se les va a llamar compuesto. El 1 es un número, o sea, no tienes por qué complicarte el preguntarme eso, ¿sí? El 1 es simplemente la unidad y se puede decir que es un número simple. Si quieres clasificarlo, es un número simple. Sí, es un número simple, igual que los primos son simples, pero el 1 no es primo, pues a eso me refiero. El 1 no es primo, ni tampoco va a ser compuesto, porque sus divisores, la cantidad que tiene de divisores el 1 es solamente una. Eso quiero que quede claro. ¿Sí? A ver, eso quiero que quede claro. Vamos con otra. Vamos a continuar acá. ¿Sí? Vamos a continuar. Espero se haya entendido en todo caso. Vamos con otra. Voy a borrar mi nombre ahí bonito para poder explicar. Listo. Vamos ahora a hablar de los números primos entre sí, o también conocidos como los PESI. ¿Sí? Es una clase un poquito teórica la que estamos viendo el día de hoy. Así que, de todas maneras, te voy a hacer tu ejemplito para que entiendas, ¿ya? ¿Qué es un número PESI, chicos? PESI. Es un número PESI. Ahí está. Dos o más números son primos entre sí, ¿no? Eso quiere decir la abreviación, ¿no? Primos entre sí, esto quiere decir primos entre sí, primos, ¿no? Entre sí, eso quiere decir, si tienen como único divisor común a la unidad, aunque separadamente no sean primos. A ver, te voy a explicar esto bien bonito, pero quiero que estés atento.
Muy atento y muy atento, ¿sí? Tú vas a escoger cualquier grupo de números. Por ejemplo, vas a escoger el número 15, un conjunto, dos números, ¿no? Dos números vas a escoger, ¿no? El 15 y el 28. Puedes escoger más, ¿no? Puedes escoger tres, pero yo voy a hacer el ejemplo con dos, ¿ya? El 15 y el 28. Y vamos a hallar sus divisores de ambos, de forma pausada, lenta, para que se pueda entender. Ahí está, vamos a hallar sus divisores. ¿Qué números dividen al 15? A ver, ayúdame ya, si me olvido de uno me avisas. El 1, el 3, el 5, ¿cierto? Y el 15. Son sus divisores, ¿sí o no? Ahí está, no tiene más. ¿O tiene más? No, tiene 4 nada más. Y del 28, 1, el 2, ¿qué más? El 2, el 4, el 7, ¿cierto? El 14 y por ahí el 28. Ya, ahora te voy a advertir algo. Mucha atención. Te voy a hacer una pregunta y espero que estés atento. He escogido dos números. Para empezar, el 15 no es primo. No es primo. ¿Sí o no? No es primo. Es que no es necesario que sean primos. Acá dice, aunque separadamente no sean primos. Es que no son primos. No necesariamente tienen que ser primos para que sea pesi. El 28 tampoco es primo. No es primo. No, pues porque tiene más de dos divisores. ¿No te das cuenta? O sea, tiene cuatro divisores. ¿Cuántos? Tiene seis divisores el otro. O sea, no son primos. Definitivamente no son primos. Pero, según el ejemplo, son pes. ¿Por qué son pes? O sea, son primos entre sí. A pesar de que no son primos entre sí. ¿Sabes por qué? Porque tienen un divisor común. Dice, tienen como único divisor común a la unidad. Claro, acá está el único divisor común. Es uno. No tiene más. ¿O hay otro divisor común que tiene? No, no tienen otro divisor común. Es el único que tiene. Entonces, por esa pequeña observación, yo voy a decir que, por lo tanto, 15 y 28 son Pepsi. No, no, no es Pepsi, es Pepsi. Pepsi me dice, no, 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 es Pepsi. Son primos entre sí. Esa es la idea para que sean primos. Esa es la única idea para que sean primos. Profe, no lo he entendido, más o menos. ¿Ah? A ver, vamos con otro. A ver, 10 y 14. Vamos con 10 y 14. A ver, no lo he entendido mucho, profe. Vamos allá a los divisores de 10. Serían 1, sería 2, sería 5 y sería 10. Ahí está, muchachos. 4 divisores. Y de 14 sería 1, sería 2, sería 7 y sería 14. Ahora, ¿serán PESI? Pues no, porque tienen como divisor a 1. ¡Eh, qué chévere! Pero también tiene al 2. Y eso no lo hace único divisor común. No, tienen que tener un único divisor común y debe ser la unidad. O sea, ni siquiera es otro número. Entonces, se dice, por lo tanto, que, a ver, vamos a verlo con otro colorcito que está acá. Por lo tanto, se dice que 10 y 14 no son PESI. No son PESI. ¿Ok? Claro, la idea de PESI se da cuando tienen un divisor común. Y ese divisor común debe ser solamente la unidad. ¿Sí? Solamente la unidad. Esos son los números PESI. Solamente cuando tienen la unidad como divisor común. Chicos, pueden haber tres números, ¿ah? O sea, yo he hecho el ejemplo con dos, pero de repente se me ocurre hacer con tres números y preguntarme si son PESI. Esos tres números serán PESI, entonces yo tengo que ver si su divisor común es la unidad nada más. ¿Ok? Yo tengo que ver eso. ¿Sí? Bueno, chicos, no los quiero marear porque es una clase un poquito teórica, pero es importante que ya empiecen a entender que es un número simple, que es un número compuesto, que es un número primo, qué papel lleva el uno dentro de la clasificación de los números, es un número simple nada más, que no es primo, qué son los números PESI, ¿no? O qué son PESI, esas cositas ya estamos viendo. Entonces es importante
que tengas esos conocimientos, porque de eso vienen los problemitas. De eso van a venir los problemitas, ¿ok? Entonces vamos por aquí con un problemita. Sí, vamos con un problemita. A ver, problema 3. A ver, dice, ¿cuántos números menores que 20 son pesis con él? A ver, ¿cuántos números menores que 20 son pesis con él? Acuérdate que estamos viendo los enteros positivos. Tenemos que ver desde el 1 hasta el número 20. ¿Cuáles son pesis con él? ¿No? ¿Cuántos tienen divisor único en la unidad? Ahora, hay algunas propiedades que te quiero enseñar también que debes tener presente. Debes tener presente, ¿ya? Hay una nota muy importante, acá lo estoy diciendo. Dice, los números consecutivos. Dos números consecutivos son siempre PES. Es una propiedad de los números PES, no te vayas a olvidar, ¿ya? Dos números consecutivos siempre son PES. Por ejemplo, el 7 y 8 son PES porque vas a encontrar como divisor común entre los dos a la unidad. 14 y 15 también son PES porque son consecutivos, entonces vamos a encontrar como divisor común de ambos a la unidad. Y n más 1 también son PES, vas a encontrar como divisor común solamente a la unidad. Entonces, si yo quiero saber acá cuántos números menores que 20 son PES con él, vamos con el primero. Vamos con el primero. A ver, veamos. El 1 y el 20, ¿serán PESI? El 1 y el 20, claro, el 1 y el 20 son PESI, porque tienen como divisor común solo la unidad. El 1 tiene el 1 y el 20 tiene varios, pero solamente es el 1. A ver, si yo pongo el 2 y el 20, ¿serán PESI? ¿El 2 y el 20 serán PESI? No, porque los dos tienen mitad, mira. Y al tener mitad los dos, ya son múltiplos de 2, ya tienen mitad, ya tienen un divisor extra a la unidad. Entonces, el 2 y el 20 no son PESI. El 2 y el 20 no son PESI. A ver, ¿me estás ayudando o no me estás ayudando? ¿Quién sería el siguiente? El 3 y el 20. ¿El 3 y el 20 serán PESI? Muy bien, María Paz. ¿El 3 y el 20 serán PESI? Sí, porque el 3 tiene el 1 y el 3, nada más, y el 20 no tiene 3, así que bacán. ¿El 4 será PESI? ¿El 4 será PESI? No, pues porque los dos tienen mitad, ¿sí? No? El 4 y el 20 mitad. ¿El 5 y el 20 serán PESI? A ver, ¿qué dice? ¿El 5 y el 20 serán PESI? ¿El 5 y el 20 serán PESI? Tampoco, pues porque el 5 tiene quinta y el 20 tiene quinta, ya tienen un divisor extra, que no es la unidad, no. El 6 y el 20 tampoco, profe, el 6 tiene par. O sea, todos los pares ya descartados. El 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16 y el 18 descartados, porque tienen mitad. O sea, no hay que pensar mucho ya. El 6, el 8, el 10, el 14, el 16, el 18 descartados, porque tienen mitad, igual que el 20, descartados. Descartados de por sí. Me quedé en el 6, ¿no? Voy a hacer los impares nada más ahora. Ya no voy a hacer los pares porque ya me di cuenta que los pares no van a ser PES. El 7 sí, ¿no? El 7 y el 20, ¿no? El 9 también, profe, el 9 y el 20, porque no tiene tercia, el otro tiene tercia, pero no tiene tercia, tiene como uno. El 11 y el 20, ¿sí o no? El 11 y el 20. El 13 y el 20, ¿no? El 13 y el 20. Todos ellos son pésimos, son pésimos. El 15 y el 20. Un momento, el 15 es impar, pero el 15 tiene quinta, profe. El 15 tiene quinta, igual que el 20, entonces no, profe, no es pésimo. Tienen un divisor extra que no es la unidad. El 17, profe, el 17 y el 20, eso, ¿no? Y el 19 y el 20, ¿no? Y está, porque son consecutivos. Ya te he dicho que dos números consecutivos siempre van a ser pésimos. ¿Cuántos son, chicos? A ver, sabemos contar cuántos son. A ver, ayúdame a contar siquiera, pues, ayúdame a contar. Solamente María Paz y Estefan están participando. Yo hoy día termino de poner mi asistencia y pongo María Paz, 5 participaciones y para redondear nomás. Y Estefan, 5 participaciones. Estoy participando 10. Bien, acá serían ¿cuántos? 8. Son 8 números, ¿no? Respuesta son 8 números. 8 números, no. Sí, pues son 8 números. PESI con 20, ¿no? Son 8 números. Son 8 números que son PESI con 20. Entonces, no te olvides lo que hemos aprendido hoy. Hemos aprendido a ver qué son los números PESI también, ¿sí? Hay también PESI 2 a 2. Hay PESI 2 a 2. Pero eso lo vamos a ver posiblemente el próximo año, cuando pase la pandemia en el salón de clase.
O si no, también virtualmente, ¿no? ¿Sí? Eso ya poquito a poquito te voy enseñando. ¿Ok? Por ahora quiero que aprendas bien qué es eso de ahí, ¿ya? Vamos a seguir estudiando, vamos a seguir estudiando, todavía hay tiempo, no se preocupen. Sí, todavía hay tiempo, así que vamos a seguir. Por ahí me dice el profesor, ya se va a cortar. No, no se corta. A la que le voy a cortar es aquí. A ver, estudio de los divisores de un número. Esto es importante. Porque ¿para qué hemos estudiado todo esto de los divisores? ¿Por qué hemos estudiado todo esto de los divisores? Estudio de los divisores de un número. ¿Por qué hemos estudiado? Porque vamos a ver algo muy importante. El teorema fundamental. Mira, y lo anuncio acá, fundamental de la aritmética. Así lo pongo. Es el teorema más importante del curso. Porque ¿qué estudia la aritmética? La aritmética estudia el número, ¿no es cierto? ¿Y por qué le pongo teorema fundamental? Porque tiene que ver con los divisores de cierta forma, ¿no? Tiene que ver. ¿Qué consiste el teorema? Mira, todo número mayor que la unidad, escucha ahí, se puede descomponer en factores primos, diferentes, elevados a exponentes naturales. Esta descomposición es única y se llama descomposición canónica, la famosa descomposición canónica. ¿Sí? Y es fácil. Muchos dicen, profe, eso es sacar el mínimo común múltiplo. No, no es sacar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es diferente. Para sacar el mínimo común múltiplo tienes que tener dos números, porque está sacando lo común de ambos. Por eso dice mínimo común múltiplo. Pero para este caso, ay, perdón, para este caso, no vas a sacar el mínimo común múltiplo, vas a descomponer. Eso se llama descomposición canónica. Y ahí tienes que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Por ejemplo, con esto acabamos. Dice, expresa la descomposición canónica de 48, 60, 84 y 405. De 48, vamos con 48. Rapidito nomás, ¿cómo se expresa la descomposición canónica? 48, vamos a sacarle mitad. Mitad. Mitad de 48, 24. Mitad, 12. Mitad, 6. Mitad, 3. Tercia, 1. Entonces 48 va a ser igual a 2 por 2 por 2 por 2 por 3. O sea, va a ser 2 a la cuarta por 3 elevado a la 1. ¿Y esto qué es? Esto que está aquí al su costadito viene a ser el teorema fundamental aritmética. Viene a ser la descomposición canónica. Eso viene a ser la descomposición canónica. Eso nada más. Eso es el tema fundamental. Expresar a un número en función a su multiplicación de sus factores primos elevados a ciertos exponentes. En este caso es 4 y 1. Eso es la descomposición canónica, chicos. Nada más. Igual para los otros. Por ejemplo, 60. Vamos a hacerlo rápidamente antes de que se acabe el tiempo. Los alumnos que me deben examen vuelven a entrar. ¿Ok? Daniel, vuelves a entrar. Mitad, 30. Mitad, 15. Tercia, 5 y quinta 1, 60. Aquí es igual, 60 es igual a 2 elevado al cuadrado por 3 elevado a la 1 por 5 elevado a la 1. ¿Qué, profe? El teorema fundamental de la aritmética es solamente expresarlo en función a sus factores primos, o sea, decir que eso es la DC, la descomposición canónica. Claro, eso nada más es descomposición canónica. Ya, sí, 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 Cristina, también vuelves a entrar. Vuelves a entrar, Cristina, por favor, ¿ya? Y chicos, los otros dos, el 84 y el 405, lo haces tú en casa para practicar, ¿sí? No te olvides de ver mi video y revisar la clase del día de hoy, que ha estado muy bonita.